Bienvenidos todos, mi nombre es Sergio Noza, en este momento soy el presidente de la Sociedad Colombiana de Fijación Externa y estamos con la maravillosa compañía de Fausto, que en este momento es el secretario de la sociedad, una persona que tiene un montón de experiencia en reconstrucción y estamos muy contentos de tenerlo en el día de hoy. Mil gracias por acompañarnos desde diferentes partes de Latinoamérica y creo que también tenemos un par de participantes desde España. Entonces, es para mí todo un placer presentar al doctor Fausto Díaz Granado Suárez, quien tiene además un fellow en alargamientos y reconstrucción con el Cora Group y en este momento trabaja con la Fundación Valle de Lili y también es docente de pre y posgrado de ICES, como ustedes ven en la presentación de él. Entonces, Fausto, es para mí todo un placer y un honor estar aquí a tu lado en este webinar. Entonces, me voy a encargar básicamente de moderar las preguntas que las pueden hacer a través del chat de preguntas y respuestas. Entonces, Fausto, el auditorio es todo tuyo. Mil gracias nuevamente por acompañarnos y aquí estamos. Muchas gracias, Sergio. La oportunidad de compartir estos conocimientos a través de estos medios junto con nuestros compañeros. Envío un fraterno saludo para quienes participan desde dentro y fuera de nuestro país, que también comparten estas experiencias. Quiero hablarles esta noche sobre fractura de platillos tibiales infectadas. Esto es una circunstancia que cuando nos llega, cuando ocurre, aunque no es tan frecuente, es muy fatal. No tengo ningún conflicto de intereses. Quiero empezar mostrándoles este caso de un paciente de 53 años que 3 semanas antes de su ingreso al hospital fue atendido en otra institución con una fractura de platillos tibiales que compromete el platillo tibial lateral y medial, y el paciente tiene estos signos de infección postquirúrgica, parece ser que tiene una deformidad en flexión, y además de eso empieza a tener unos signos iniciales de dehiscencia de la sutura, costra, mal aspecto de la herida. Y esto parece ser el comienzo de una infección que empieza después de su posoperatorio. Al ingresar al hospital le hicimos esta radiografía donde se observa una lesión de la tibia proximal fijada con dos implantes, uno lateral y otro medial, frente a frente, y unos tornillos que fijan aparentemente la tuberosidad anterior. Y en la vista lateral, a pesar de que hay un inmovilizador de rodilla, el paciente no logra la extensión completa y parece ser que hay algo que pasa con respecto a los platillos tibiales en el aspecto posterior. Esto indica un problema, porque cuando hay una infección cerca o alrededor de una articulación, esto significa que compromete el cartílago, el hueso y por supuesto deteriora la función. Ya varios artículos han sido publicados en la extensa literatura científica que hay de esto, que nos recuerdan los problemas que se tiene después de una cirugía de platillos tibiales, como son las infecciones, la no unión, la anquilosis, las deformidades, el acortamiento. Y esta publicación del 2005 de Injury resume muchas cosas de estos aspectos que nos pueden servir para darnos cuenta y tomar precauciones. Y nos surgen varias preguntas. La primera es, ¿solamente le vamos a dar manejo antibiótico? ¿Es necesario realizar algún tipo de lavado de desbridamiento o puedo esperar? ¿Puedo preservar el implante? ¿Cuál es el estado de la fractura? Y si voy a necesitar o no emplear algún tipo de fijador externo. El objetivo de esta charla es revisar las estrategias del tratamiento quirúrgico principalmente. Pero antes hay que echarle un repaso a los principios para que sepamos cómo vamos a abordar este problema. ¿Cuál es la importancia, primero que todo, de la infección de los platillos tibiales? Sí, este trabajo del 2017 nos indica que el problema es de tal magnitud que muchos estudios lo comprueban de que esto causa un gran costo, un gran deterioro de la salud del paciente, compromiso articular que al final termina dañando la articulación en un ambiente séptico. Los autores, después de revisar muchísimas publicaciones, coinciden que estos son los gérmenes más frecuentes donde ustedes observan el Staphylococcus aureus, el meticilino resistente, el epidermidis, como los tres primeros entre ellos, pero sin dejar de prestarle atención a la presencia de algunos anaerobios que también pueden estar
complicando la cirugía del paciente. Y los estudios de Lynn parece ser que son los que más se relacionan con la mayoría de los gérmenes, excepto el Haemophilus influenzae. Y aquí están con respecto a los resultados los dos principales problemas en esta lesión, que son la no unión y pseudoartrosis como primer puesto, y como segundo puesto está la anquilosis. Entonces, dentro de las complicaciones, volvemos a tener en cuenta que la infección es amiga de la inestabilidad, y la inestabilidad no permite que la fractura pueda consolidar. Entonces, viene otro aspecto que en el cual debemos ponernos de acuerdo, es que qué es una infección luego de la fijación de una fractura, y cómo la diagnostico. Y es que la gran mayoría de los trabajos que hay de infecciones relacionadas con implantes están dirigidos para implantes de rodilla y de cadera, pero no para fijación luego de osteosíntesis. Entonces ya hay un consenso del 2018 donde muestra que es una complicación muy grave, que hay una ausencia en la definición de los conceptos. Se invitó y se convocó un grupo de expertos entre la AO y la Asociación Europea para el Estudio de Infecciones Musculoesqueléticas para tratar de llevar cuáles criterios podían ser confirmatorios de infección y cuáles criterios podían ser sugestivos, pero concluyen de que se requiere más investigación con respecto a los criterios sugestivos. Y hacen este cuadro que Luis Fernando Mena recientemente en una charla sobre fracturas infectadas nos los trajo a colación, en donde los criterios como la presencia de fístula, alteraciones en la herida que se abre y que tiene contenido purulento, visible o que se encuentra en cirugía, son criterios sugestivos de que requiere exploración quirúrgica completa y tomar muestras de cultivos profundos que permitan aislar el microorganismo. Pero también hay unos signos sugestivos como son las alteraciones locales, como en el enrojecimiento, la fiebre, algunos signos radiológicos, la elevación de los marcadores séricos y la persistencia o incremento del drenaje de la herida, no necesariamente de secreción purulenta, pero estos todavía falta ponerse de acuerdo qué tan fuertes son. Entonces, en esta parte es necesario todavía ponernos de acuerdo, porque este es un consenso entre expertos, lo cual quiere decir que es un nivel de evidencia 4. Tengan en cuenta eso, son series retrospectivas y son resultados de lo que cada uno ha podido hacer por esta enfermedad. Este trabajo de los hindúes del manejo de infecciones de la tibia proximal es el que más se ajusta al tema que estamos tratando. Hay más de 504,000 publicaciones de fracturas platillos tibiales en donde tenemos sobre el tratamiento, sobre implantes, sobre factores de riesgo de infección, algunas sobre complicaciones, pero acerca del manejo de la infección como tal, son muy pocos realmente los que hay y se los voy a nombrar durante la charla. En este artículo nos recuerdan algunos aspectos que suceden frecuentemente con este tipo de problemas, y es que los cultivos son negativos hasta en un 50%, factores múltiples, pero principalmente porque el paciente viene recibiendo antibióticos desde antes. Lo segundo, que uno puede encontrar hasta en un 55% que la BCG no tiene alteración. Le recuerdan algunos signos radiológicos de aflojamiento, osteolisis, mal alineamiento, falta de unión de la fractura que podrían sugerir el hecho de una infección. Y por otro lado, nos recuerda el hecho de que la biopsia con leucocitos presentes por gramo de tejido, aproximadamente 5 por campo de gran magnificación, podrían ser muy, pero muy sugestivos de la presencia de infección, como también que el hecho de que no se encuentren leucocitos es muy sugestivo de que estés frente a una no unión aséptica. Este trabajo en el Journal Orthopedic Trauma de enero del 2020 resume todas estas publicaciones anteriores acerca del diagnóstico de la infección relacionada después de la fijación de fractura. Y nos trae también algunos aspectos importantes que resumen la evidencia disponible, los valores diagnósticos de los parámetros y sobre todo recomendaciones sobre las muestras de microbiología que tomamos en cirugía. Y aquí viene una parte donde todos tenemos algunas veces dudas y creemos que la sonicación y la reacción en cadena polimerasa son mejores que los cultivos y la biopsia. Y la evidencia lo que muestra es que no son superiores al cultivo ni a la biopsia, ninguna de las dos anteriores, pero sí son más costosas. ¿Quieren saber más sobre el paso a paso de lo que ocurre
con la infección luego de la fijación de fractura. Este trabajo de estos japoneses dedica 2 artículos consecutivos en su publicación del Journal Orthopedic Surgery, en el cual la primera parte nos explican paso a paso la patogénesis, el diagnóstico y la clasificación. Y en la segunda parte nos muestran el tratamiento desde una fractura que está consolidada asociada a infección hasta las catastróficas con defectos óseos, daño articular y deformidades asociadas. El proceso SET parece ser que es así. Luego de la fijación de la fractura, llega un momento en donde hay una pequeña lisis a nivel del foco de fractura y empieza a armarse una conexión. En esto empieza una reacción inflamatoria del cuerpo contra objeto extraño. Aparecen una reacción de macrófagos y las bacterias, inicialmente las planctónicas, empiezan a colonizar la superficie. Aquí aparecen básicamente algunos tipos de bacterias que se logran adherir y que son más de características anaerobias que aerobias y empiezan a formar la biopelícula. Lo que sale hacia afuera del paciente es básicamente la forma planctónica, que es la que generalmente podríamos cultivar a través del hemocultivo, pero estas bacterias son metabólicamente activas y esas no son las importantes son las que están adheridas a la biopelícula y esas no son básicamente las que logramos aislar. Ahí demuestra la reacción del cuerpo tratando de contener el problema y lo único que se está haciendo es aumentar la reacción inflamatoria donde los osteoclastos tienen un papel protagónico y donde se va produciendo una lisis de hueso alrededor del implante hasta que aparece el aflojamiento. Como verán, la infección es un volcán de erupción que eso es imposible de evitar si no hacemos nada. Ya, y por eso cuando una infección viene, viene. Finalmente, el entendimiento de la formación de la biopelícula es lo que nos va a dar la unión de los conceptos de las ciencias básicas con la parte quirúrgica. Por eso nosotros debemos entender que si ya han pasado 2 semanas, no se debe negociar con los principios. Esto es una infección establecida y hay que hacer algo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de la infección específicamente para este problema? Ya Cierney y Mader nos habían descrito en sus trabajos de osteomielitis los factores de riesgo locales y sistémicos relacionados con la infección. Pero para este tipo de problema hay un artículo que resume básicamente la mayor parte de los trabajos relacionados con los factores de riesgo que se relacionan con la infección de los platillos tibiales luego de la fijación. Básicamente son los siguientes. El primero, haber tenido una fractura expuesta. El segundo, síndrome compartimental. El tercero, tiempo prolongado de cirugía mayor de 80 minutos. Y el tabaquismo. Y también lo relacionan el hecho de haber tenido un fijador externo antes de la fijación interna. Y aquí, este artículo clásico lo traigo para aquellos que quieran revisar los aspectos relacionados con el tabaquismo y los efectos musculoesqueléticos que comprueban sencillamente lo que dijeron los otros autores. Eso es un punto muy positivo para que sepamos en la historia clínica hacia dónde tenemos que dirigir nuestra búsqueda de los factores de riesgo y por qué se infectó el paciente. Ahora, con respecto a la clasificación y la evaluación, aquí hay una cosa muy importante. Aquí vuelve a aparecer otra vez nuestros amigos George Cierney y John C. Mader. Ellos hicieron un trabajo de una clasificación anatómica de la infección y además de eso del estado del huésped. Pero esta clasificación realmente se ajusta al problema de la infección luego de la fijación de fracturas y material de osteosíntesis. En esta publicación de Lee, Jane y Few, del libro de reconstrucción y cirugía para la extremidad inferior, muestra nuevamente el repaso de la clasificación de Cierney y Mader. La traigo porque en esta no hacen un corte axial, sino un corte coronal de la lesión. La tipo 1 es la medular, la tipo 2 es la superficial, la tercera es la localizada y la cuarta es la difusa. Pero si ustedes se dan cuenta, ni en este gráfico, ni siquiera en el que publicaron ellos en sus artículos originales, usted realmente ve que se ajuste al problema de tener implante y el resto. Y parece ser que está más dirigida a un aspecto de compromiso tubular que a un compromiso realmente relacionado con el implante que comprometa la metáfisis
y de la infección presente a nivel tanto metafisario como articular. Entonces, como que dice, si somos bien puristas, no se ajusta apropiadamente a esto. Hay otras clasificaciones, muchas, sobre la osteomielitis, pero en este mismo texto nos resumen las que le parecen al autor las 6 más importantes de todo. Entonces, si somos realmente más ajustados al problema de que tengan material de osteosíntesis y todo, la clasificación del trabajo de Kelly en 1984 parece ser que es la que más se ajusta. ¿Por qué? Porque se asocia a la parte de fractura y esto es más apropiado con respecto a lo que estamos hablando. Y en este aspecto no hay nada que discutir. Esta podría ser mejor porque el resto de clasificaciones definitivamente se quedarían atrás. Y esto es importante entenderlo porque si vamos a hacer trabajo más adelante acerca de cómo vamos a clasificar esto, creo que tenemos que revisar cuál es la que debemos utilizar. Bien, y esta información es súper necesaria para usted y para el paciente. Y es lo siguiente, el paciente debe entender que va a necesitar de 3 a 4 cirugías. Lo segundo, que el tiempo de consolidación va a ser largo. En el promedio de esta serie de los hindúes es de 11.7 meses. Y si el paciente, eso está asociado a defecto óseo, necesidad de transporte o alargamiento, va a tener mayor número de problemas de unión y, por supuesto, el promedio de tiempo de uso del aparato va a ser más prolongado. El paciente tiene que comprometerse desde el principio en la fisioterapia, porque recuerden que la segunda complicación más importante es la anquilosis. Y además de eso, el paciente debe entender que va a desarrollar más rápidamente artrosis en esa lesión. Con respecto a la evaluación, exámenes e imágenes, tratemos de obtener unas muy buenas radiografías. Segundo, probablemente sea muy necesario y yo lo recomiendo de que realicen tomografías para que realmente puedan hacer un inventario de defecto óseo, estado de la reducción. Si lo pueden hacer contrastado, podrían tener más información sobre la infección. En fin, es muy útil. El cuadro hemático, la BCG y la PCR, en la mayoría de las ocasiones no tienen mayor alteraciones a menos que el paciente esté muy comprometido o esté con signo de reacción sistémica. Y hoy por hoy cada vez soy más insistente en que debemos tener una evaluación del estado nutricional del paciente, porque eso va a ser muy importante en el desenlace, en el manejo antibiótico, en la cicatrización de la herida y si necesitamos hacer colgajos, con mayor razón. Revise en la historia clínica del paciente de lo que traiga de antes el reporte de patología y cultivos previos. Esto es importante y tómese el tiempo que sea necesario para revisar la historia clínica y las radiografías anteriores. Aquí está un ejemplo de la tomografía del paciente que vimos inicialmente. Esa es una prueba más de que esto nos brinda una información. Mire que el aspecto posterior de la fractura no está reducido, ni el aspecto lateral medio, ni posterior medial. Y esto me da una visión de lo que voy a hacer. ¿Qué debo alistar? O sea, ¿cómo debo prepararme yo para abordar este tipo de problema? Tengo un instrumental apropiado para hacer un desbridamiento bien realizado, completo, con diferentes sistemas de gubia, tamaños de curetas, elevadores. Prepárese la posibilidad de que tenga que encontrar material quebrado. Siempre solicite, esté preparado por más. Probablemente requiera o tenga necesidad de utilizar minisierras para tener que hacer ventanas óseas para drenar el contenido medular infectado que tenga el paciente. Y es importante curetear los trayectos donde estuvieron los tornillos. Entonces se necesitan curetas que sean del tamaño apropiado para poder hacerlo, para retirar la biopelícula que haya estado presente en esos tornillos. Lo que les decía de los curetajes, es importante, sea que voy a utilizar una ventana grande o una ventana pequeña, es importante tener de varios tamaños. En algunas instituciones hay oportunidades de utilizar este tipo de, de, de material que es el Pulsavac, que sirve para los lavados, me parece muy útil. Gubias de diferentes tamaños. El Legend también puede ser muy importante porque sirve para cuando hay material esclerótico dentro del contenido, utilizando fresas que se puede utilizar a baja revolución. Él permite una regulación y además de eso, también el instrumental tiene sierras para cortametal porque a veces en ocasiones puede ser un gran dolor de cabeza retirar esas placas. Dentro del inventario que usted debe hacer, haga un inventario de las partes blandas, la presencia de fístulas, el defecto cutáneo, ¿va a necesitar un colgajo o no? El estado óseo
si tiene un defecto desde antes que lo puede saber a través de la tomografía o si usted espera que quede un defecto después del desbridamiento, si está o no consolidada la fractura y si está asociada o no a deformidad. Hago un planeamiento. Igual que una osteosíntesis, es exactamente igual qué tipo de anestesia va a recibir al paciente, cuál es la mejor posición con la cual yo puedo trabajar para ocupar cada uno de los aspectos, qué equipo de extracción voy a necesitar y cómo voy a disponer de las imágenes dentro del quirófano. Qué implantes voy a utilizar qué instrumental voy a utilizar para el desbridamiento. Debo tomar 3 cultivos por lo menos y una biopsia como mínimo. ¿Qué táctica ósea voy a necesitar? Necesito hacer un alineamiento, tiene un problema interarticular, está la fractura suelta, tengo que reducirla o hay que hacer una osteoclasia. ¿Cómo voy a hacer la estabilización? ¿Cómo voy a manejar las partes blandas? Y por supuesto, al momento de salir, ¿cuál va a ser el manejo del dolor, el tipo de antibiótico que se va a utilizar y cómo va a ser el plan de rehabilitación del paciente? Tenerlo claro desde el principio. Una vez listos para la acción, debo tener claro cuáles van a ser las metas del tratamiento. Lo primero es que debo tratar al menos de lograr una congruencia articular. Esto es importante, no importa el desenlace del paciente, pero es importante tener la mejor o lograr la congruencia articular todo lo que se pueda. En ocasiones no se puede del todo. Tener un apropiado alineamiento y una apropiada longitud. Erradicar la infección, eso es muy importante, hacer un muy buen desbridamiento. Restaurar la integridad, por supuesto, de las partes blandas. Y teniendo claro las metas de lo que quiero, viene la siguiente interrogante es, ¿debo tener un fijador? Y este trabajo de los hindúes resume diciéndole que todas esas metas que acabamos de hablar se pueden cumplir con el fijador externo de Ilizarov. Por eso lo utilizan. Y además, este trabajo de Cierny del año 1994 comprueba que además de eso fue costo efectivo comparado con los tratamientos tradicionales de solamente debridar y tratar de dejar el implante y etcétera y etcétera. Esto es punto para Cierny. Bien, con respecto a la estrategia, como les dije, el número de publicaciones con respecto al tipo de tratamiento no son tantas. Realmente los trabajos del doctor Catani son los que más nos sirven con respecto a las tácticas quirúrgicas que podemos utilizar para resolver la fractura y además de eso hay textos detallados por parte de él de cómo hacer las configuraciones para hacer el transporte y el alargamiento en el caso de la tibia con defectos sean proximales y distales. Y este trabajo le dice unos detalles con respecto a cuánto va a ser el uso del aparato en los diferentes segmentos, porque a veces toca extenderlo al fémur o al pie. Esta es la configuración genérica de cómo podríamos armar el componente de la pierna. Siempre utilizamos barras que nos permiten hacer compresión, distracción. Ya si usted necesita hacer un transporte o un alargamiento, pues ya debe adicionar o cambiar estas barras por unas largas completas si va a hacer un transporte o utilizar sistemas independientes con barras para transporte, compresión y distracción de manera individual de cada tipo de segmento o de unidad. Y este viene siendo el componente de la parte femoral. Este es el componente unido del fémur con la tibia en el centro de rotación de la rodilla, más o menos como debería quedar y pues comprobar de que quede articulado. Bueno, llegó la hora de presentar algunos casos para que ustedes vean algunas tácticas de lo que hemos realizado durante estos años. Aquí hay una paciente de 42 años cuando la conocí hace un año aproximadamente, con una fístula en la cara anterior de su rodilla, del lado derecho, luego de una osteosíntesis de platillos tibiales, con un único abordaje, pero empleando 2 placas. Aparentemente en la radiografía parece que tuvieron un compromiso a nivel del platillo medial y además de eso hay algún tipo de lesión a nivel de la parte posterior que parece ser que ha consolidado mal o no ha consolidado de acuerdo a lo que nos indica ahí la radiografía lateral del lado de la rodilla derecha. Hacemos una radiografía panorámica para darnos cuenta del alineamiento del paciente en el plano frontal, centro de la cabeza, del fémur, trocánter mayor, cóndilo medial, cóndilo lateral, platillo medial, platillo lateral, extremo distal de la tibia, en la parte medial y en la parte lateral. Y como vemos, aparentemente no hay un mal alineamiento en el plano frontal, pero
si hay un acortamiento de 3,4 centímetros. Es posible que eso sea por la deformidad en flexión y que haya perdido hueso por la lesión. Aquí en la tomografía axial computarizada ya vemos que hay un defecto medial y que además de eso, la fractura a nivel del aspecto posterior definitivamente como que no ha consolidado. Una deformidad de flexión, tal cual como les había dicho, la presencia de fístula, acortamiento, empezamos realizando una fistulectomía. Lo segundo es que debemos retirar el material de osteosíntesis. Esta es la placa del aspecto lateral. Esta es la placa del lado medial. Elevamos el menisco que estaba bueno, afortunadamente, lo pudimos elevar y se dan cuenta todo el grado de osteolisis que que producen los tornillos a nivel de la metáfisis y el daño que hay a nivel de metafisario exactamente, por el cual hicimos el curetaje, el lavado y el desbridamiento de la paciente. El defecto óseo, para el defecto óseo utilizamos el vidrio para sustituir el defecto óseo y tratar la infección. Acá es cuando ya hemos colocado el vidrio activo y utilizamos matriz ósea mineralizada para que él no migre del punto que lo hemos colocado. Utilizamos en esta primera parte la táctica del tratamiento un fijador externo de Ilizarov a nivel de la tibia y utilizamos un fijador externo, un marco monolateral, dado que si ustedes observan el diámetro del muslo de la paciente es bastante considerable, entonces con esto vamos a hacer una corrección progresiva de la deformidad en flexión. Y esa fue la primera parte que hicimos para hacer un tratamiento de la infección porque consideramos que la infección era muy severa y que en ese momento aún no podíamos compensar la longitud. Por eso mismo se dejó el pie libre. Esa fue la primera parte. Ocupamos nuestras 6 semanas entre la corrección de la deformidad de flexión y además de eso que recibir el manejo antibiótico. Y cuando pasamos a la siguiente etapa, entonces incluimos el pie, hicimos una corticotomía distal e hicimos el alargamiento. Una vez logrado la parte del alargamiento, la parte distal, igualmente ya la parte de arriba había consolidado y estaba bien, y no había tenido nuevamente infección, hicimos el recambio a placa, pero solamente del aspecto distal. Únicamente querían detener el alargamiento. A nosotros ya hoy por hoy adelantamos nuestra tarea del recambio para que el paciente utilice menos el fijador externo, sea menos incómodo para la paciente, puedan tener una mejor evolución, psicológicamente es más aceptado y si en ese mismo día que se hace el cambio, si es necesario utilizar injertos óseos, se utilizan para tratar de ayudar al regenerado y todo esto contribuye a la mejoría del paciente. Aquí está el paciente con ya algunas semanas más de seguimiento, ya logrando parte de la consolidación y ha continuado su rehabilitación de la parte de su pierna. Pues se lleva más avanzada allí, pues ya no tiene ni apósitos ni nada de sus heridas, están cicatrizadas y ya volvió a trabajar. Un paciente diabético que traté hace varios años en el hospital universitario con una infección de platillos tibiales y el médico tratante decide colocar un fijador transarticular para manejo de la infección y pues en ese punto pues conocemos el paciente para que sea tratado. No contábamos con las imágenes anteriores. Este paciente sencillamente con lo que teníamos en el hospital lo hicimos y esta es parte del trasoperatorio donde hicimos una táctica en la cual incluimos la pierna y el pie. Hicimos una reducción, en este caso el mayor compromiso era del platillo lateral y una parte de la metáfisis y colocamos un fijador externo de neutralización. En este caso no hubo necesidad de hacer ni transporte ni alargamiento, sino sencillamente lo llevamos así. Para aquel entonces utilizaba mucho la táctica de dinamización, donde se van retirando piezas del fijador externo en la medida que el paciente va avanzando. Y aquí está parte del proceso. Da una vuelta. Ya, y el paciente lo llevamos acá durante la rehabilitación. Yo pienso que siempre tuvo una lesión de ligamento colateral, pero siendo diabético, preferimos primero resolver las partes óseas y después resolver la otra parte. Desafortunadamente el paciente se me perdió para el retiro, lo hicieron en otra parte, pero el paciente logró la consolidación. Este es otro caso también del hospital universitario, donde hay una alteración, así como lo ven ustedes aquí, una es del aspecto anterolateral y otra es del aspecto medial. Y con exposición del material de osteosíntesis, infección, ustedes ahí ven la placa perfectamente, pues acá es un caso muy catastrófico. Yo pensé sinceramente que ese paciente iba a perder la extremidad, un señor de casi ya 60 años,
y ocurre esta situación que es muy calamitosa. Entonces acá decidimos hacer una evaluación, miramos las radiografías previas. Fue operado por un cirujano experto en rodilla y es una persona que sabe muy bien tratar estas lesiones, pero sin embargo la infección fue algo catastrófico. Entonces tocó retirar todo el material de osteosíntesis, tratar de hacer una reducción. Incluimos la parte del fémur para tratar de hacer algo de artrodiastasis, pero perdió mucha parte metafisaria. Entonces hicimos una compresión progresiva en la parte metafisaria y además de eso hicimos un alargamiento a nivel distal. Logramos con eso cerrar las heridas tanto lateral como medial y hacer un alargamiento progresivo en la parte distal. Y con esto logramos la consolidación. El paciente paulatinamente va haciendo la parte de la rehabilitación. El hecho de que tenga el compartimento del fémur tomado hace de que puedan apoyar la extremidad de tempranas semanas de su tratamiento. Aquí está, miren todos los cambios en la piel después de su gran hinchazón y liberamos después la rodilla para que pueda empezar la flexoextensión y luego retiramos el componente del fémur para que el paciente continúe este proceso de rehabilitación y también lo mismo hasta cuando lo quitaron en otra parte, en otro servicio, pero logró la consolidación del paciente. Y de nuestro primer caso, ¿qué vamos a decir? Bueno, este caso pues es un caso que he tratado recientemente. Este paciente tiene la deformidad en flexión, tiene una deformidad en equino y además de eso tiene los cambios inflamatorios e infecciosos a nivel de la piel. Esta es toda la movilidad que tiene para ese momento. Entonces aquí hacemos el manejo sistemático de la misma manera, debridamiento, fistulectomía, retiro del material, superficie medial igualmente, quitar la otra placa, retirar la biopelícula que está por debajo del implante. Los fragmentos óseos articulares que estaban sueltos los aprovechamos de ventana, hicimos un curetaje metafisario de allí y resolvimos el defecto óseo con un antibiótico local. Los tornillos de situación de la tuberosidad anterior estaban firmes, así que los dejamos porque la verdad que quitándolo, lo único que hemos conseguido era más inestabilidad. Y acá está el detalle en el cual nosotros utilizamos una arandela de la tornillería de 3.5 asociado al alambre olivado para poder hacer la reducción de los fragmentos. Entonces, esa ventana que hicimos, la aprovechamos para hacer la reducción del paciente. Si ustedes observan acá, aquí tenemos algunos instrumentos con el cual estamos elevando el platillo y, por supuesto, acá logramos cerrar la ventana nuevamente con la ayuda de los alambres olivados, que se pueden utilizar por lateral, por medial y también podemos utilizar alambres lisos para que nos sirvan para centrar al equipo. Aquí está la parte de los detalles en la reducción. Colocamos el fijador externo y después de fijar los alambres, incluso podemos adicionar tornillos cónicos de hidroxiapatita, tanto lateral como medial, para que también nos sirvan de soporte. Generalmente lo que hacemos es que tenemos por lo menos 5 puntos de fijación. Fijamos el fémur, lo dejamos en artrodiastasis y también incluimos el pie. Y así fue la configuración como veo, y el paciente está actualmente en tratamiento antibiótico. Entonces, para recordar, primero, es un gravísimo problema. Lo segundo, realizar una buena evaluación del paciente. Hay que clasificar para hacer un plan de tratamiento. Lo que pasa es que todos los trabajos que van son productos de experiencia, series de casos, series retrospectivas. Actúa a tiempo y no negocie con los principios. Si está infectado y hay que hacer algo. Tomar unas adecuadas muestras porque hay que tratar de identificar el germen y no olvide hacer la parte de la rehabilitación. Muchas gracias. Fausto, muchas gracias por tu excelente presentación. Creo que en general fue una presentación muy completa y además de eso creo que abordaste el tema de una manera muy didáctica. Tenemos varias preguntas del auditorio, entonces voy a empezar en el orden en el cual fue llegando. La primera pregunta es del doctor León Mora. Nos alegra mucho, doctor Mora, verlo en estos espacios de webinars de la sociedad. Gracias por acompañarnos. La pregunta del doctor Mora es, ¿la terapia de lavado a presión puede diseminar y profundizar tejido infectado en el hueso esponjoso, como el de los platillos tibiales? La sugerencia del doctor Mora dice que lo recomendado es primero un desbridamiento exhaustivo del tejido infectado y quizás al final del procedimiento se puede lavar la cavidad con terapias de presión positiva. ¿Cuál es tu opinión? Es exactamente igual.
es exactamente igual. La parte del lavado a presión es en la última etapa. Vale, perfecto. Creo que en general entonces todos estamos de acuerdo con eso. Es una pregunta de Jimena que me parece muy interesante. La pregunta de Jimena es, ¿qué opinas del enfoque de usos de antibióticos dirigidos por cultivos y uso de placas de tibia proximal en vez de fijación externa para rellenar el defecto óseo con cemento con antibiótico y recubrir la placa también con cemento con antibiótico como tratamiento definitivo del problema? Vienen de varios aspectos y es el primero. Ese cemento finalmente se vuelve otra vez a colonizar por bacterias. Lo segundo, nosotros no tenemos una garantía en el sentido del número de semanas para que el paciente pueda llegar al momento del recambio y poder cumplir los tiempos de una técnica de masquelete, en el caso de nosotros, con fallos de más del 49%. Es decir, nosotros no vamos a volver otra vez a mirar hacia atrás con respecto a esa técnica y con la gran cantidad de recidivas. Entonces, ese camino, nuestro grupo lo ha abandonado, básicamente. Yo realmente eh, no volví a utilizar cementos como tal, sino utilizar algunos otros tipos de antibióticos locales diferentes. Ahora, si usted tiene la garantía de que usted el paciente lo puede llevar fácilmente a los cambios, a las semanas que son y todo eso, perfecto, pero ese ambiente no ha sido el que nosotros hemos encontrado acá. Ok, la siguiente pregunta es de Patricia Quispe, quien dice que buenas noches, cuando un paciente presenta secreción purulenta a nivel de la entrada de los SHANs más marcadores inflamatorios incrementados, leucos, PCR y BCG, ¿qué es en general lo que recomiendas utilizar? ¿No? Eso hace parte del protocolo de trayectos de clavos infectados de fijación externa. Si un tornillo está flojo, hay que sacarlo definitivamente. Y si es aparte de la parte fundamental del cemento para la fijación, significa que debe ser reemplazado en una nueva ubicación. Generalmente, si los tornillos no están flojos, el paciente lo que requiere de su protocolo es manejo antibiótico, mayor cantidad de limpieza, volver a insistir en la parte de educación de los cuidados del paciente, del fijador externo y hacer una vigilancia estrecha. Es decir, ese paciente hay que seguirlo cuidadosamente en consulta si es el caso. Si está flojo y hay que retirarlo y hay que cambiarlo. Tenemos una pregunta que me parece muy polémica. De pronto en esta pregunta podríamos tener la opinión de varias personas que hacen parte de los espectadores. Entonces, la pregunta que nos hace David Newt es si por el tiempo prolongado con el uso del tutor, cuando realizan recambio del fijador a placa, me imagino que después de un alargamiento o de un transporte, lo realizan en uno o dos tiempos. Bueno, gracias a la experiencia con el doctor Mora, siguiendo un protocolo muy estricto, hacemos el recambio en una etapa y hemos podido reproducir los resultados en la experiencia en la población de nosotros en la fundación, siguiendo rigurosamente los cuidados que se deben tener para poder hacer el recambio. Entonces lo hacemos en una sola etapa sin mayor problema. Al doctor León Mora y al doctor Mauricio Zuluaga, que por favor nos abran los micrófonos para que nos cuenten su experiencia de una manera muy concisa sobre el recambio primario. Sí, aló, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, un saludo para todos. Es muy importante cuando se utilizan estas técnicas de recambio de tutor a placa, tener varias consideraciones. Lo primero es que el tratamiento vaya bien y sea exitoso en el sentido de que no haya persistencia de la infección de los platillos tibiales y obviamente lo más importante es tener el cuidado en el manejo de la colonización que tienen los pines, que no es una infección ósea profunda, sino que es colonización, y durante el recambio hacer un protocolo de limpieza totalmente exhaustivo y delicado para no ir a contaminar donde van a aplicarse los materiales de osteosíntesis. Otra cosa importante es cuando se hace la planificación de colocación del tutor, es importante respetar el sitio del abordaje donde se piensa hacer el recambio y colocar una placa. O sea, hay que buscar desde todos los puntos que se puedan que la estabilización con el tutor externo no comprometa los abordajes para colocar una placa al final del tratamiento.
Entonces, pienso que esta es una de las principios fundamentales para poder hacer un recambio en un solo tiempo. Si hay dudas o si hay pines infectados, obviamente esta técnica no es la indicada para terminar el tratamiento. Entonces, es muy importante aplicarle estos protocolos, hacer una limpieza exhaustiva y completa del tracto de los pines y estabilizar temporalmente intraoperatorio la callotasis o lo que realmente amerite la aplicación de la placa para no ir a contaminar el sitio de la osteosíntesis. Vale, perfecto, gracias por Gracias, profe. responder. Sin embargo, David, es importante que sepas que no todos necesariamente estamos de acuerdo con la conversión primaria. Hay muchos a los cuales nos da temor. Digamos que la mayoría de la literatura universal reporta tasas de complicaciones altas, especialmente de infección, que pueden llegar hasta el 20%. Entonces, no todos estamos en el mismo bus. Sin embargo, hay escuelas muy importantes en Colombia que están a favor de esto. Tenemos 30 preguntas en este momento y tenemos además de eso 2 manos arriba, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. El primer caso que presenta la alteración anatómica de la superficie tibial es evidente y a corto plazo irá a la artrosis. ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje o la posibilidad de infección de una prótesis en estos pacientes, Fausto? Yo no lo tengo con certeza en la literatura que yo revisé. Eh, Debemos suponer, por el comportamiento que tienen las infecciones, que el material genético y la presencia de bacterias dentro de las células puede hacer fácilmente la posibilidad de que pueda volver a aparecer la infección. Sin embargo, va a ser un tema de debate que estamos proponiéndolo en el curso que pensamos hacer, en el cual cuando quede una deformidad, si puede hacer esa resolución con una fijación interna o si lo puede hacer con una fijación externa, preferiblemente por el antecedente de la infección. Pero ahí sí, pues abro la posibilidad de que alguien de nuestros profesores y de nuestros compañeros en el capítulo, si tiene la certeza de cuánto es el porcentaje de infección, lo diga. Si quieres, seguimos con la siguiente pregunta, Fausto. De lo contrario, no vamos a poder responder todas las preguntas. Entonces, seguimos con Juan Reatiga. ¿Alguna consideración para retener el material con terapia supresiva mientras la fractura consolida y después retiro? ¿O es mandatorio para ti siempre retirar el implante? Ese fue el esquema que yo conocía anteriormente, en donde retenían el material y eso definitivamente demostró con los trabajos de Cierney que eso no era una conducta apropiada y que al final terminaba costando más. O sea que si desde el punto de vista del costo, no funciona. Con respecto al resultado, fue muchísimo mejor hacer el tratamiento con fijación externa. Y además de eso, el antibiótico no va a entrar donde está la biopelícula que está por debajo del implante y el taller de los tornillos. Así que en definitiva, ese camino no es el apropiado. Vladimir Serrano nos pregunta que si utilizamos o que si tú utilizas gammagrafía para definir la extensión, me imagino, de la infección en estos pacientes. En este momento le hemos dejado de utilizar. Anteriormente, hace 10 años atrás la usábamos, pero ya hoy por hoy no. Otra pregunta de Luis, ¿qué tipo de antibiótico empírico recomiendas? Los antibióticos no deben ser empíricos. El antibiótico debe ser dirigido de acuerdo al cultivo de antibiogramas. Si el paciente llega en un estado séptico y en muy malas condiciones, que no nos ha pasado hasta ahora, gracias a Dios, nos da el tiempo suficiente de espera, máximo de 72 horas, para que nos orienten el equipo de bacteriología de la clínica hacia qué tipo de germen. Cuando tenemos dudas, porque ahí todavía no está el cultivo definitivo, nos ayudamos con el servicio de infectología, con el grango, lo que tengamos avanzado de esto para poder tomar la decisión de con qué antibiótico arrancamos, si realmente tenemos mucha afán. Si no, el paciente se queda hasta cuando tengamos tipificado y dependiendo de la respuesta que tenga el paciente es cuando decidimos si va con home care o qué tipo de modalidad va a quedar. Una pregunta de Diego Carvajal, ¿qué opinas del uso del ultrasonido para el lavado y desbridamiento del canal y la zona metafisiaria? No tengo experiencia utilizándolo. Se utiliza más que todo es en contenidos de cemento cuando hay prótesis, es lo que yo he observado. Realmente yo no tengo experiencia personal en esa parte, pero lo importante es el desbridamiento sistemático y no he sentido la necesidad de tener que utilizarlo en estas circunstancias. Lo he hecho todo desde el punto de vista con el instrumental básico y de manera manual, sistemática y ordenada.
Pregunta si tienes alguna experiencia posoperatoria con oxigenación hiperbárica. Para este tipo de lesión no, pero para otros tipos de lesiones como el de los pies diabéticos y lesiones de heridas extensas, sí tuvimos experiencias con eso en Medellín y tuvimos experiencia aquí también en Cali con esa parte y tuvimos unos resultados favorables, pero no específicamente en este tipo de lesión. Uso de cementos con antibiótico en vez de sustituto. ¿Qué opinas? Bueno, anteriormente los usé, pero es que lo que pasa es que aquí vienen varias consideraciones y problemas. Y es, usted va a entregar un cemento óseo con antibiótico en una metáfisis, el cual tiene que volver a retirar. ¿Es fácil retirar el cemento en una metáfisis donde se mueve una materia amorfa el cemento dentro de esta cavidad? La respuesta es muy difícil. O causa usted mayor número de problemas para sacarlo, es decir, otra vez fracturas, necesidad de hacer ventanas amplias, en fin, se vuelve un grave problema. Ahora, si usted lo va a utilizar en manera de esferas o en otro tipo de modalidad, entonces en este caso significa que después de que ha actuado, tiene que retirarlo y colocar los sustitutos, es decir, otra cirugía más adicional a la lista que les había dicho de 3 a 4 cirugías probables que tenga el paciente. Entonces, hay que ser eficientes en lo que vamos a hacer. Entonces, en cavidades, en cloacas, o como una oportunidad nos dijo el doctor Calderón, en esos espacios articulares así, hay que tratar de ser eficientes en el sentido de utilizar antibióticos locales que además de eso tengan cualidades de físico-químicas que permitan en un momento dado que se integren al hueso para tratar de resolver esa parte y no tener que volver a entrar ahí. O sea, ese es más o menos como la filosofía, pero que queden claro que esto no tiene una evidencia como tal. O sea, cada quien aquí ha podido hacer lo que ha podido con respecto a eso. Entonces, como ese camino anterior del cemento ya lo tomé y me di cuenta lo complicado que era, no es justamente el que podría yo recomendar para esto, ¿ya? Porque el cemento se coloniza otra vez con bacterias y hay que sacarlo, hay que sacarlo. Entonces, él es muy útil en un momento dado, pero después hay que hacer otras cosas. Entonces, ya existiendo en nuestra disposición algunos sustitutos que tengan esas cualidades, yo creo que ese camino es el futuro. Pregunta Carolina sobre si existe alguna restricción específica para el inicio de la rehabilitación de estos pacientes. Cuando el paciente está en la estrategia número 1 que mostré que solamente incluía la tibia, nada más sin incluir el fémur, hay que diferir un poco el apoyo, pero el paciente puede hacer la flexoextensión desde el principio. Si el paciente se incluye el fémur como tal, el fémur va a utilizarlo por 6 semanas, el marco. El apoyo del paciente puede ser inmediato con descarga y todo, y se puede con eso promover la rehabilitación desde un principio. Y si el paciente se le va a hacer alargamiento, transporte, ya incluido el pie, una vez libre el pie, se puede hacer el resto de la rehabilitación distal. Es importante que una vez logrado la segunda etapa, cuando se haga el retiro del fijador externo, el paciente complete más la rehabilitación que va a hacer por largo tiempo. Cuando tienes defectos en la cobertura cutánea, ¿qué colgajo prefieres? ¿Gemelos o lateral del muslo? No, con los gastrocnemios está más que bien y con eso nos ha ido muy bien durante todo este tiempo y lo hemos utilizado sin ningún tipo de problema. Nos ha dado muy buen resultado. ¿Alguna recomendación sobre la distancia de colocar los shunts a la fractura? Pues es que en la parte proximal utilizamos para hacer el armazón, son de 3 a 5 alambres y pues los tornillos cónicos entran básicamente con unos distanciadores de 2 y de 3 de banderines y van inclinados a la parte metafisaria. Creo que esa sería como la última como recomendación. Pero realmente la distancia entre alambre y alambre dependerá del tipo de trazo, pero generalmente seguimos la regla de que tengan aproximadamente como 60 grados de separación entre uno y lo otro, para que realmente tenga un efecto de que puedan hacerle compresión. Pero el trazo de la fractura es lo que marca la pauta con respecto a la reducción y eso es muy individual para cada trazo. Hay una pregunta de Edwin Silva que se complementa un poco con la anterior y es sobre cómo van estos pacientes a futuro. Más de 2 años, ¿pueden funcionar bien? ¿Movilidad, función, sin dolor? ¿O crees que todo lo que se hace de tratamiento de estos pacientes es para facilitar una prótesis más adelante? Sí, al final yo pienso de que pues todavía no tenemos una experiencia de más de 10 años como para poder responder la pregunta de estos pacientes, porque generalmente por nuestro sistema de salud nuestros pacientes se nos pierden un tiempo prolongado, a veces algunos aparecen en consulta después de mucho tiempo de ser tratados, pero
generalmente los principios van a tener un alineamiento, la mejor congruencia para que no tengan dolor, logren la mejor movilidad y que por lo menos la rodilla les dure lo más que se pueda. Pero sabemos perfectamente que van a ser artrosis y que algo más tenemos que ofrecerle hacia el futuro. Y dependerá del estado infeccioso, dependerá del estado óseo, dependerá si se le puede hacer una artrodesis, dependerá si se le puede hacer o se aventura uno a hacer un reemplazo articular después de un antecedente de infección. Todo dependerá. Todavía esa parte de llegar a ese punto de hacer reemplazos articulares luego de infección, yo no he llegado. No he llegado, pero creo que hay algunas personas que tienen experiencia en el país con respecto a eso. Hay una pregunta, más parece ser un comentario, pero asumamos que es una pregunta, y es: ¿qué opinas de la matriz ósea combinada con antibióticos y nueva osteosíntesis para estos pacientes? Lo primero lo he utilizado, pero en la nueva osteosíntesis, si consideramos la osteosíntesis transósea como esta, es lo que presenté, básicamente. Pero de ahí a volver a colocar un implante dentro cuando ya claramente he tenido problemas de la infección, una herida que se abrió, una infección activa, yo no lo he hecho y creo que no sería el camino que yo tomaría. ¿Qué experiencia tienes con el uso de terapia BAC en casos agudos para el control de infección antes de realizar la revisión de la osteosíntesis? La terapia va contra el hueso, no va muy bien, que digamos. Aquí hay varios problemas. La esponja se puede adherir muy fácilmente al hueso, puede acarrear algunos tipos de problemas. En un momento dado la herida puede servir para aislarla, pero hay que tomar esas precauciones. Pero el back directamente contra el hueso no va bien. No va bien. Hay que utilizar otro tipo de estrategia. Y más que todo es hacer un buen debridamiento para tratar de ser lo más eficientemente posible, porque esto también tiende a que se perpetúen las cosas. Entonces ya terapia BAC, más días de tratamiento, pasa de 3 a 7 días más, un nuevo recambio, nuevas cirugías, mayor anemia, y todo eso empieza a tener mayor número de problemas. Entonces yo pienso de que de pronto no es como la solución. Si el paciente tiene muchas comorbilidades, ¿cuándo consideras la amputación para el paciente? No, si el paciente está muy mal desde el punto de vista sistémico y el paciente está en un choque séptico y no va a responder, pues no hay nada que hacer, toca amputarlo. Eso ya es a criterio de mucho del caso individualmente. Pero siempre que haya oportunidad, hay que tratar de reconstruir. Ese es el mensaje que básicamente nos han dado. Siempre que haya oportunidad, tratar de hacerlo. ¿Siempre retiras el material de osteosíntesis o cuáles serían como tu top 3 de criterios para retirar material de osteosíntesis? Esto es básicamente lo siguiente. Los pacientes que nos han llegado a nosotros llegan después de la segunda semana ya con una infección claramente establecida. Es decir, no tenemos cómo mirar hacia atrás en ese sentido de nuestra experiencia. Entonces, todos estos pacientes van a retirar material, estabilización y las tácticas que les describí. Entonces, sí retiro la mayor parte del material en lo posible, a menos que haya algunos tipos de fragmentos como los que vieron en el paciente ese que tenía uno de la tuberosidad anterior y que estaba adecuadamente fijado, que no vi la necesidad de tener que quitarlo. El inóculo de un tornillo no es igual al inóculo de una placa completa con set de tornillos y todo eso. Entonces, no es exactamente igual. Entonces, uno puede tratar de negociar. Hay algunos casos como los que ustedes vieron, de que yo hice la reducción y incluso le alcancé a colocar un tornillo en un punto donde yo consideré que de pronto el alambre no era suficiente para la fijación en el paciente diabético y me fue muy bien. Entonces, en ese tipo de consideración, una osteosíntesis hasta ese punto lo podemos aceptar, pero el resto de volver a colocar otra placa, no. ¿Le das alguna importancia a determinar el dímero D? Muy costoso, muy costoso. Yo no lo tengo accesible. No sé si alguien tenga experiencia, si realmente sea suficientemente importante, pero no, no lo he considerado importante dentro de los estudios de los que hago. Uso de vancomicina en polvo en la zona cruenta quirúrgica como profilaxis antibiótica en la osteosíntesis inicial. ¿Qué opinas? Otra pregunta Ah, controversial. muy difícil de contestar la pregunta porque todo el mundo la niega, la usan y nadie sabe la experiencia. Entonces me queda muy difícil responder la pregunta porque hasta yo lo he usado, hasta yo lo he usado, pero no en platillos tibiales, pero sigo pensando de que eso no, definitivamente eso todavía no hay ningún tipo de evidencia de que funcione. Sin embargo, hay grupos que lo hacen.
Paciente en 10º día posoperatorio de osteosíntesis de platillos, herida roja, sin dehiscencia aún. ¿Lo lavas de una vez para tratar de salvar la osteosíntesis o solamente le das antibiótico y te aprietas un divino niño? Bueno, esos son los puntos en donde el consenso todavía dice que no hay suficiente evidencia para decir de que ese paciente haya que hacerle toda la táctica que dije. O sea que están los criterios sugestivos, que son donde hay que investigar más. Entonces, probablemente ese paciente lo que harían sería observarlo para ver la evolución y tomar la decisión con respecto a eso. Pero ellos todavía no han dado una última consideración en esa parte. Ellos son claros en los criterios que son ya definitivos, pero los subjetivos dicen que todavía hay que investigar. O sea que ese paciente estaría en esa parte gris, en donde toca seguirlo. ¿Cuánto tiempo en general das de tratamiento antibiótico para estos pacientes? Pues lo que dice la literatura aproximadamente es que una vez aislado el germen, los esquemas deben ir hasta 6 semanas aproximadamente. Ya no se necesitan unos esquemas tan largos para tratarlos. ¿Tienes alguna experiencia con sulfato de calcio absorbible? Solo tengo un solo caso, aún no puedo decir si es bueno, si es malo, si es regular o qué hacer. Todavía no tenemos suficiente número de casos con respecto a eso. ¿Alguna experiencia con artroscopia para mejorar la reducción articular? Yo no tengo experiencia haciendo reducciones en fracturas agudas asociadas con artroscopia, básicamente porque mi entrenamiento en artroscopia es muy poco realmente, y pues nosotros generalmente las osteosíntesis las hacemos de manera muy clásica. Entonces no tengo experiencia haciéndolo bajo esa modalidad. Hay muchas preguntas sobre cuál es el implante ideal para utilizar, pero voy a tratar de dejarte esta porque me parece que lo de los implantes lo explicaste razonablemente durante la charla. Si no tienes, alguien no quiere utilizar un fijador Ilizarov, ¿tú sugerirías como una buena idea utilizar un tutor en T, como los clásicos de Orthofix? Me parece que desde el punto de vista de las metas del tratamiento no cumple con las estrategias para poder lograrlo. Entonces no lo recomendaría. Hay algunas preguntas sobre si tienes alguna experiencia con fijadores hexapodales para estos pacientes. No tengo ninguna experiencia. ¿Recomendarías el empleo de las quinolonas a pesar de que existen trabajos que demuestran efectos nocivos en el sistema musculotendinoso? No, nosotros en general no las utilizamos no solamente por ese efecto, sino porque se relaciona más con pseudoartrosis. Entonces nosotros hace tiempo las abandonamos y cuando el infectólogo las sugiere para el tratamiento, lo llamamos para decirle que si es posible darle otra opción al paciente, porque fuera de que tiene la pseudoartrosis básicamente instalada por el problema, no le vamos a sumar más al problema el efecto del medicamento. ¿Realizas tus lavados con algún tipo de solución jabonosa o le pones alguna cosa a tu lavado de tu preferencia? No, solución salina únicamente. ¿Cómo manejas los defectos articulares óseos? Bueno, ese es un tema grande porque eso lo presentamos en el Congreso Nacional anteriormente de cómo hacer la reconstrucción metafisaria y eso da para una sola charla. Hay 2 trabajos de un grupo del Japón que hace reconstrucciones tumorales en defectos metafisarios que tienen aproximadamente, son 4 publicaciones con unas series atractivas para revisar, en donde dan cada una de las tácticas que utilizan para hacer sustituciones metafisarias y articulares que son bastante llamativas. Pues si la persona que tiene la pregunta quiere, pues yo le puedo compartir esos artículos por correo electrónico, no hay ningún tipo de problema, porque eso es un tema larguísimo de instalar. Hablan tanto del fémur como de la tibia y cada uno de los aspectos que se deben tener en cuenta. Pero estas reconstrucciones generalmente son diferidas, o sea, si se va a hacer eso, hay que hacer primero manejo de la infección, manejo metafisario y hacer el resto de cosas antes de llegar a ese punto. Hay una pregunta del doctor Zuluaga. Él dice, entiende que estás de acuerdo con el manejo por etapas o en general haces el tratamiento por etapas. ¿En qué caso cuando colocas el fijador circular definitivo? O sea, ¿cuándo decides que es ya momento para colocar el Ilizarov o lo colocas desde la primera cirugía? Lo coloco desde la primera cirugía. Hablando de que ya está instalada la infección y todo eso, ¿cierto?
de que está claramente que el paciente está infectado y que el paciente tiene una inestabilidad y que va muy mal. Entonces sí, desde el principio lo coloco. Una pregunta de vadoporometría. ¿Qué experiencia tienes con el uso de antibiótico-terapia con altas dosis para el control de biofilm? No, definitivamente eso no entra hasta la parte debajo de la placa y de COMES y del resto del implante. O sea, eso definitivamente no. En cambio, lo que nos acercamos es a los problemas de esa pequeña quimioterapia que son los antibióticos con los efectos de toxicidad con que eso pueden tener. Pregunta del doctor Cobo. ¿Cómo evitas el colapso del regenerado en el momento de la conversión o el recambio? Bueno, ya el doctor Mora ya había hablado de esa parte. Se hace un recambio que puede utilizarse o un distractor AO o la mitad del fijador externo en el lado contrario del corredor donde se va a colocar la placa y así se puede mantener el regenerado en su sitio. ¿Cuánto tiempo en general mantienes la artrodiastasis? El periodo del fémur es aproximadamente unas 6 semanas. Cuando utilizas el sistema Ilizarov de fijación externa, ¿combinas alambres y tornillos o solo alambres? Ambas técnicas las he utilizado. Uso de aloinjertos después de la infección. No tengo experiencia, yo creo que el doctor Zuluaga sí tiene más experiencia en esa parte. El grupo de Imbanaco sí tiene casos de reconstrucción con aloinjerto en tibia proximal. Yo no tengo experiencia en esa área. Bueno, muchas gracias a todos. Yo debo ausentarme. Quiero darle gracias a la Scott por su organización en cabeza del doctor Noza y del doctor Bernardo Cobo como vicepresidente del capítulo, a todas las personas que han participado y por tener esa convocatoria con 171 personas acá presentes es bastante bueno. Muchas gracias. Realmente, Fausto, mil gracias a ti por ayudarnos. Tú eres la persona que se ha encargado básicamente de ayudar a hacer los webinars y mil gracias a ti por todo. Para que te hagas una idea, tuvimos en algún momento 250 participantes, no 170 como lo que ves ahí, de manera tal que estuviste muy taquillero el día de hoy. Fausto, Sí, mil gracias. Si gracias. te tienes que ir a Muchas tu gracias. clase, Bueno, los dejo. Muchas gracias. Gracias, doctor Noza. No, es simplemente que una pregunta del inicio, a mi parecer, quedó sin respuesta. ¿Cuál es el porcentaje de infección de las prótesis posterior a todo este tipo de procesos? No sé si en la audiencia hay algún colega de implantes articulares que nos pueda dar respuesta. A mí me tocó revisar ese tema, doctor, una vez en un curso de la sociedad de prótesis. O sea, el porcentaje de infección después de prótesis, después de una infección de platillos tibiales es altísimo. Los artículos que encontré, que no son muchos, dicen que solamente, o sea, vuelve al nivel normal hasta 10 años después de haber presentado la infección del platillo tibial. Eso es lo que yo encontré en la literatura. O sea, que en esos 10 años hay un mayor grado o porcentaje de infección de los pacientes que tuvieron fractura de platillos tibiales infectadas. Eso es lo que yo encontré. estoy de acuerdo con el doctor Mena. En general, digamos que lo que yo recuerdo en este momento, aunque no tengo ningún trabajo en mi cabeza, es alrededor de, pues, digamos, entre el 20 y el 40, porque hay más de un artículo. Sin embargo, no sé si el profesor Mena tenga una cifra todavía más alta del 40. No, más o menos esa es la cifra que yo también manejo. O sea, es un porcentaje altísimo. Si normalmente una prótesis primaria es del 1%, o sea, 40% es algo pues bastante alto pues para someter a un paciente a un riesgo tan alto para hacer una prótesis. Solamente 10 años después se normaliza, vuelve otra vez como a la base del 1%. Ese es el dato que yo tengo. Perfecto, vamos a tratar de mantenernos para ver si acabamos alrededor de las 8:30 o algo así. Entonces seguimos con la siguiente pregunta, la siguiente mano arriba, que era el doctor Raúl Chimbo. Entonces, Raúl, te escuchamos. Hola, buenas noches. Desde Guayaquil, un saludo y felicitaciones. La pregunta que yo quería hacer es más o menos qué tiempo después de superado el proceso infeccioso se procede a rellenar la cavidad que queda en la
por el defecto óseo después del hundimiento de la meseta. ¿Y con qué injerto lo prefiere? Porque yo utilicé un halo injerto y se me infectó en el postoperatorio inmediato. Tuve que quitar todo y quedó el hueco ahí. Ahora tengo el problema de con qué relleno, si es autoinjerto tal vez, y qué tiempo después de superar el proceso infeccioso. Luis Fernando, ¿quieres ayudarme a responder la pregunta o Mauricio? Ahorita en la actualidad lo que yo estoy utilizando son, yo tengo pues, bastante experiencia con el Stimulam, con el sulfato de calcio, y ahorita desde hace un tiempo para acá con el Bonalay, con los biocristales. Colocar alijertos en un paciente que tuvo una infección de platillo no es una buena idea, porque eso es darle comida a las bacterias, ¿ya? También, o sea, no estoy un poquito de acuerdo con la utilización del cemento con antibiótico de estos defectos. Yo lo utilizo, ¿ya? Pero cada vez he estado utilizando más Stimulan y Bonalay en estos casos de estos defectos cavitarios a nivel metafisiario. No sé si Mauricio tenga otra experiencia. Doctor, hay que tener cuidado, digamos, estoy de acuerdo con lo que el doctor Mena le dijo con respecto a tratar de no utilizar halo injerto en estos pacientes que están infectados, que básicamente es colocar un tejido que no tiene viabilidad en un paciente que pues tiene bacterias por ahí alrededor de todas maneras, aunque sea un desbridamiento exhaustivo inicial. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de injertos. Mauricio. Sí, yo por eso pregunté el manejo por etapas, pues obviamente la charla excelente de Fausto, pero muestra un solo enfoque del manejo de la infección, con una sola solución, que es usar fijación externa. Y obviamente pues existen muchos enfoques y más que un gusto personal son las necesidades del paciente y del cuadro clínico para su manejo. Entonces, cuando hablamos de defectos articulares en los cuales yo voy a tener que hacer alguna reconstrucción posterior, pues yo debo hacer mi manejo inicial enfocado en qué voy a necesitar hacer posterior. Entonces, si yo tengo un defecto que me falta la mitad de un platillo, pues voy a tener que reemplazar ese platillo con un halo injerto o con una prótesis. Entonces, yo debo hacer un enfoque del manejo inicial que me permita llegar a hacer eso. Entonces, por eso la fijación externa específicamente en fracturas de platillos articulares tiene una cabida, pero considero yo que no es la mejor solución para todas las fracturas, para todos los casos, porque la mayoría de los pacientes que tienen una infección articular normalmente han tenido también, pues es una fractura severa, una cirugía compleja, traumática, que muchas veces además tienen defectos o escalones articulares que van a necesitar una reconstrucción, que es difícil hacerla de una forma anatómica para recuperar la articulación. Entonces, pues yo les diría, yo sí uso aloinjertos después de una infección, pero la infección la curo primero, por eso hago un manejo por etapas. Lo mismo que las prótesis. Las prótesis también se pueden usar. El problema es qué hice yo para poder usar una prótesis. ¿No? Esa sería la respuesta. Sí, yo estoy de acuerdo con el manejo en etapas. En general, yo creo que es buena idea pensar en manejar primero la infección y luego, pues dependiendo también de la gravedad de la infección, considerar cuál es la mejor opción para manejar el defecto cavitario. Si tiene el paciente adicional el defecto cavitario, un defecto segmentario, pues es otra historia. Y para el defecto cavitario hay varias opciones, como lo nombró Mauricio hace un segundo. Entonces, continuamos. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por toda la invitación, saludos cordial a todos. Pues prácticamente era algo, reforzando lo mismo que estaba diciendo Mauricio, estas cirugías son cirugías por etapas y allí debe hacerse un énfasis porque enfrentarse a una cirugía de platillos tibiales que fue infectada y que tiene osteomelitis, no se puede tener un concepto de una sola etapa y un poco más rápido. Son cirugías que son muy costosas porque reconstruir por etapas significan varios tiempos quirúrgicos, muchas veces utilizando todo lo que en algún momento dado, Fausto me dio la impresión de que no lo utiliza. Ejemplo, perlas, terapias BAC, hasta cuando el cultivo totalmente esté y el área, digamos, esté totalmente eliminada desde el punto de vista de infección. Y desde allí plantear qué es lo que realmente se tiene y hacer en ese momento el esquema o el screening de los defectos que se tienen, óseos, tejidos blandos, en fin, y con qué armamentario voy a entrar.
Eso no necesariamente se tiene que ver en la primera opción cuando uno retira el material de osteosíntesis para empezar esto. Muy probablemente en la medida que se vaya lavando el paciente, van encontrándose problemas que se van a solucionar al final. Por lo tanto, todas las medidas que hemos aprendido a tener en este tipo de cirugías se van a implementar. La utilización de autoinjertos definitivamente no, y era prácticamente eso. Lo otro era una pregunta que hizo una doctora, creo, sobre si usted tiene dudas al 10º día en la herida quirúrgica y está roja. Si usted cree que está infectada, yo pensaría que eso se debería entrar y lavar. Pienso que es la cirugía más sencilla, entrar, lavar, tomar cultivos, y si uno cree que las cosas fueron un seroma o algo muy superficial, muy probablemente volver a cerrar y esperar a ese paciente con cómo evoluciona ese cultivo que tienes, pero dejar eso a no tener un seguimiento claro o dejar el paciente que se vaya para la casa, creo que es uno de los principios que uno debe eliminar, porque si no va a hacer que cuando vuelva el paciente a los 8 días ya tenga una fístula. Y ahí es cuando uno dice, ¿por qué no lo hice al principio? Gracias. Perfecto, gracias Gustavo. Seguimos entonces con el doctor Riátiga. Entonces, doctor Riátiga, ¿lo escuchamos? Sí, Sergio, con respecto a las prótesis después de una fractura de platillos tibiales, hay un trabajo del grupo de Edimburgo publicado en el JBJS británico del 2015, en el cual ellos hacen su seguimiento de muchos años, son casi 900 pacientes con fractura de platillos tibiales, y miran cuántos de esos se hicieron reemplazo. Ellos llegan a encontrar que los pacientes que se hizo reemplazo después de una fractura de platillos tibiales, el 13% tuvo algún tipo de complicación infecciosa. Sin embargo, dicen que solamente el 6% de los pacientes con complicaciones requirieron algún tipo de revisión. Entonces nos queda un porcentaje de pacientes aparentemente con problemas de tejidos blandos, con infecciones, entre comillas, superficiales, en las cuales yo no creo mucho, pero que pacientes que se pudo retener el implante. Es importante que en esos pacientes fueron pacientes con secuelas de platillos, artrosis postraumática por fracturas de platillos, pero que no tienen historia de infección previa. Si nos vamos a pacientes con antecedente de historia de infección, de alguna u otra manera la literatura más que todo se podría homologar a pacientes con secuelas de artritis séptica, en la cual ya tenemos que si hay pacientes con secuelas de osteomelitis o de artritis séptica, que el proceso infeccioso se ha enfriado, que el proceso infeccioso está controlado, le puede uno hacer el reemplazo de una manera segura. Juan, yo creo que nosotros estaríamos muy interesados en volver a revisar ese trabajo. Si de pronto me lo puedes hacer llegar y yo trato de hacérsela llegar a la mayor cantidad de personas que nos hayan visitado en el webinar de hoy. Me parece que es muy útil ese trabajo, y una de las cosas es que aquí todos estamos dispuestos a aprender y volver a revisar la literatura todo el tiempo. Entonces te encargo ese trabajo. Muchas gracias por tu alocución. Bueno, muy bien. Entonces, perfecto. Entonces nos queda una última pregunta que hicieron, y es sobre en qué momento decidimos realizar colgajo con gastrocnemio. Eso tiene varias posturas. Sin embargo, hay algunas personas que somos súper agresivas con los colgajos en infección, sobre todo cuando básicamente no hay músculo y hay buenos tejidos blandos, como en este caso. Y pues hay algunas personas que son un poco más conservadoras e intentan cierres primarios muchas veces. Jimena, te escuchamos. Bueno, mira, el colgajo gastrocnemio es el caballito de batalla en todos los defectos de cobertura a nivel de la rodilla y del tercio proximal de la pierna. Generalmente lo utilizo de manera aguda, trato de hacer el cubrimiento lo más pronto posible. Siempre oriento el manejo antibiótico con cultivos previos. Hay una controversia con muchos grupos de cirugía plástica, quienes ellos exigen tener un control de la infección completo antes de hacer o rotar el colgajo, pero básicamente creo que parte del éxito del tratamiento pues, de la infección es rotar de manera temprana el colgajo. Así que una vez tengo cultivos y tengo un manejo dirigido con antibiótico, con ayuda del infectólogo, roto el colgajo lo más pronto posible y cubro el defecto lo más pronto posible. Bueno, muy bien, creo que con eso terminamos de cubrir entonces todas las preguntas que nos hicieron. Espero haber cubierto por lo menos la mayoría de ellas. Le quiero dar las gracias a todos los participantes y a las personas que invité como panelistas por ayudarnos a resolver todas las dudas. Espero que la hayan pasado muy bien, espero que haya sido un espacio de aprendizaje para todos y les deseo que pasen una feliz noche. Mil gracias a todos por acompañarnos
y les deseo lo mejor durante esta época de pandemia.